Buen día. Nuestra investigación, el desarrollo de un banco virtual para el análisis de los procesos físicos de los motores de combustión interna. Los investigadores, Gianpiero Rojas, Anthony Pavón, Sofía Orjuela, docentes de la Universidad Francisco de Paula Santander. Hoy en día los motores de combustión interna tienen la necesidad de superar varios desafíos relacionados con la reducción del consumo de combustible y con la reducción de emisiones contaminantes. Esto sin comprometer el rendimiento mecánico del motor. Esto es una consecuencia de las regulaciones ambientales gubernamentales que cada vez son más estrictas y de la necesidad de una gestión energética más eficiente debido al costo económico de los combustibles. A pesar de la aparición de nuevas tecnologías como los motores eléctricos, se estima que los motores de combustión interna seguirán siendo relevantes para los sectores industrial y de transporte. Teniendo en cuenta esto, la evaluación y el análisis del funcionamiento de los motores de combustión interna sigue siendo importante en la actualidad. Debido a la importancia de conocer el funcionamiento del motor, es necesario desarrollar herramientas que permitan al alumno familiarizarse con los procesos físicos presentes en el funcionamiento del motor. Las aplicaciones prácticas para el análisis requieren de uso de laboratorios grandes y que sean sofisticados. Esto implica un alto costo económico. El no poder realizar estas prácticas pues no van a estimular el pensamiento crítico de los estudiantes. Por esto se propone el desarrollo de un banco virtual de un motor de combustión interna basado en modelos matemáticos que permitan describir el comportamiento de los motores. El banco virtual se construye en el software MATLAB y se valida comparando los resultados obtenidos experimentalmente en diferentes condiciones de funcionamiento. Dentro de la metodología a utilizar, la tenemos en 3 sesiones. La primera es lo que tiene que ver con el banco virtual. La construcción de un modelo de un motor de combustión interna se basa en un conjunto de submodelos y estos se basan en modelos físicos que permiten replicar el funcionamiento real del motor. En la figura 1 entonces estamos viendo la descripción del modelo del motor de combustión interna. De esta forma, la herramienta va a permitir caracterizar los fenómenos físicos asociados al proceso de combustión del motor, considerando variables como la presión de combustión, la temperatura de los gases de escape, la tasa de liberación de calor, el consumo de combustible y las emisiones de óxido de nitrógeno. También vemos ahí en la figura 2 la estructura del banco virtual. El desarrollo de la interfaz de usuario se realizó con el software MATLAB por ser una herramienta que generalmente está disponible en los centros de educación superior y es muy utilizada en diversas disciplinas para la construcción de modelos computacionales. Entonces vemos en la figura, en la parte 1, definir los modelos matemáticos, 2, la construcción del código de programación y 3, el diseño de la interfaz del usuario. Dentro de la parte 3 de la metodología, tenemos el modelo matemático. En este modelo matemático está basado en las ecuaciones. Las ecuaciones que nos permiten la información a analizar. Tenemos la ecuación número 1, el volumen de la cámara de combustión. La ecuación número 2, la tasa de liberación de calor en relación con el ángulo del cigüeñal. La ecuación número 3, el QH, es la transferencia de calor en las paredes de la incineradora. La ecuación número 4, H, está determinado por la correlación propuesta por Woźny. Para la ecuación número 5, entonces tenemos la temperatura de salida. La ecuación número 6, la potencia del sistema de turbo compresión del motor.
la ecuación número 7, la temperatura dentro de la cámara de combustión. Luego tenemos entonces el procedimiento experimental. Dentro del procedimiento experimental, entonces, el modelo matemático utilizado para describir el comportamiento del motor requiere un proceso de validación para asegurar su confiabilidad. Por esto, entonces, se llevaron a cabo pruebas experimentales en el banco de pruebas del motor diésel monocilíndrico. Las características técnicas del motor son las descritas aquí en la tabla que observamos. Entonces vemos el fabricante, el modelo, el desplazamiento, el ciclo, la potencia máxima, la relación de compresión, la carrera del cilindro y el número de cilindros. Los ensayos experimentales establecieron a una velocidad de rotación constante de 3.600 revoluciones por minuto y 4 condiciones de par motor. Esas 4 condiciones son 3, 5, 7 y 9 Nm. El combustible utilizado en las pruebas experimentales es el diésel. Para los resultados, entonces, tenemos que se realizó una comparación entre diferentes características y parámetros de rendimiento del motor para las diferentes condiciones de carga obtenidas a través del banco virtual y de los resultados experimentales. En la figura número 3 se muestra la curva de presión durante el ciclo de combustión para una velocidad de rotación de 3.600 revoluciones por minuto y una carga de 5 Nm, obtenida mediante el modelo matemático del banco virtual y las pruebas experimentales. En general, ¿qué se observa? Que las mayores desviaciones del modelo se encuentran durante los procesos de admisión y escape del motor. Sin embargo, durante la fase de compresión se observó una alta concordancia entre los resultados obtenidos por el modelo y las pruebas experimentales. El error relativo durante el ciclo de combustión está dentro de un rango de 0,4 a 5%. Dado el error más pequeño, se encuentra en la etapa de compresión, la determinación de las características de rendimiento del motor y las emisiones no se ven significativamente afectadas. A partir de las curvas de presión y el cálculo del volumen de la cámara de combustión se determina la tasa de liberación de calor durante el ciclo de combustión. La comparación de la tasa de liberación de calor del modelo y las pruebas experimentales, entonces, son las que vemos en la figura 4. Ahí se observa que el modelo tiene la capacidad de representar el comportamiento real del motor a lo largo del ciclo de combustión. El error relativo máximo fue del 15%, una velocidad de rotación de 3.600 revoluciones por minuto y una carga de 5 Nm. Sin embargo, la tendencia descrita por el banco virtual es suficiente para describir un comportamiento realista del motor, lo que garantiza el potencial del modelo para su uso en análisis enfocados a entornos de aprendizaje. En la figura 5, entonces, se muestra la temperatura de los gases de escape para las 4 condiciones de carga del motor. Se evidenció que los datos experimentales describen un aumento de 14,05 en la temperatura de los gases cuando hay un aumento de 2 Nm en la carga del motor. En el caso del banco virtual se registró un incremento del 14,17, lo que indica una alta concordancia con los resultados experimentales. Además, ambas curvas describen una tendencia similar con el aumento de la carga del motor. Para analizar el rendimiento del motor, se tuvo en cuenta el cálculo del consumo de combustible específico del freno, de acuerdo a la ecuación número 8, la eficiencia energética, de acuerdo a la ecuación número 9, y el NE, que está determinado por la ecuación número 10. De acuerdo a lo anterior, entonces, tenemos en la figura número 7 que al comparar el consumo de combustible específico del freno del motor obtenido a través del banco virtual y las pruebas experimentales, se evidenció una adecuada concordancia en el comportamiento. En ambos casos se observó que el consumo de combustible específico del freno del motor disminuye con el aumento de la carga del motor,
lo cual es consecuencia de la mayor eficiencia en el consumo de combustión del motor a altas cargas. El error del consumo de combustible específico del freno se encontró entre un rango de 1.67 a 2.96%. En el caso de la eficiencia energética, se observó que los resultados obtenidos por el banco virtual describen la tendencia real del motor. La mayor desviación en comparación con las pruebas experimentales se produjo en la condición de carga más alta. Sin embargo, el error relativo fue inferior al 3% en todas las condiciones operativas analizadas. Finalmente, se evalúa la capacidad del banco virtual para describir las emisiones de óxido de nitrógeno del motor. Los resultados del comportamiento de los datos experimentales se presentan en la figura número 8. El análisis muestra que la desviación máxima presentada fue del 7%, lo cual es alto para un análisis preciso del motor. Sin embargo, una alta precisión no es esencial para un estudio centrado en aprender el comportamiento general del motor. En general, el comportamiento y la magnitud descritos por el modelo son suficientes para imitar las condiciones reales del motor. Y dentro de las conclusiones que se encontraron en la investigación, tenemos que esta investigación describe el desarrollo y validación de un banco virtual construido con el software MATLAB para el análisis de características de desempeño y emisiones de motores de combustión interna en un entorno enfocado en el aprendizaje y la práctica de estudiantes de educación superior. De esta forma es posible recrear y facilitar la experiencia adquirida en los bancos de pruebas experimentales. El laboratorio virtual se construye a partir de modelos matemáticos que describen el proceso de combustión de los motores. De la comparación con los resultados experimentales se demostró que el banco virtual tiene la capacidad de describir las tendencias presentes en los motores reales. La validación se realizó para una condición de velocidad constante de 3.600 revoluciones por minuto y 4 niveles de carga en el motor, 3, 5, 7 y 9 Nm. A partir de los resultados obtenidos, se pudo demostrar que las curvas de presión de la cámara de combustión y la tasa de liberación de calor obtenida a través del banco virtual presentaron una alta concordancia con los registros experimentales, especialmente durante la etapa de compresión del ciclo de combustión. La desviación máxima obtenida fue del 5% y el 15% para la curva de presión y la tasa de liberación de calor. El análisis de los parámetros de rendimiento del motor, como el BSFC y la eficiencia energética determinados a partir del banco virtual para diferentes condiciones de carga, describieron una tendencia similar con el comportamiento real del motor. En el caso de estos parámetros, el error relativo máximo fue del 2.96%. Para las emisiones de óxido de nitrógeno se demostró que las magnitudes y tendencias del banco virtual están de acuerdo con los resultados experimentales. En general, el banco virtual tiene la capacidad de describir las tendencias presentes en los motores de combustión interna reales, permitiendo al alumno evaluar los diferentes procesos y parámetros en este tipo de máquinas térmicas. Además, la construcción del banco virtual a través de software fácilmente adaptable fomenta el desarrollo de las habilidades de programación de los estudiantes. La investigación futura tiene como objetivo mejorar las capacidades de investigación del banco virtual, agregando nuevos submodelos que permitan el estudio de sistemas como generadores de hidrógeno y dispositivos termoeléctricos. El desarrollo del banco virtual permite dotar a la física de una herramienta para caracterizar los fenómenos físicos asociados al proceso de combustión del motor, facilitando análisis centrados en la variabilidad de las condiciones de contorno del motor. Muchas gracias por su atención. Y esta fue nuestra presentación.